Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a Células Dinámicas. Y en esta serie nueva que vamos a comenzar, va a estar referida al Evangelio de Juan. Interesante, porque Juan no está dentro de los sinópticos, es diferente, e incluso empieza diferente a como empezó Mateo. Y vamos a desmenuzar hoy el capítulo 1 de este Evangelio. Y como aquí está el maestro y pastor y apóstol, el pastor Héctor Vidales, el maestro didáctico, el que enseña con claridad, como dice el apóstol Pablo, va a comenzar a enseñarnos, introducirnos en esta célula maravillosa. Maravillosa porque cuando estudiamos a Juan, uno es como que está mirando a Pablo en otra dimensión. Sí. Por eso es que lo vamos a estudiar. Sí. Así que adelante, pastor. Muchas gracias, pastor Domingo Hernández, mi gran compañero, mi socio. Él también es apóstol, pastor, apóstol, y también él es maestro, también él es teólogo, y también él le gusta mucho y es un gran estudioso de la palabra. Y sobre todo nos hemos dado la tarea, el pastor y yo, y tomamos para eso cursos, y estamos ahora en otra etapa acerca de teología bíblica, que es nuestra base de nuestras aportaciones. Así es que hemos iniciado estas nuevas células. Es un grupo de células con la cual también podemos dar estudios. Se pueden complementar con las otras células dinámicas, pero estas células dinámicas con el Evangelio de Juan también las puedes utilizar para aprender, pero también las puedes utilizar para evangelizar, para dar a conocer a Dios a través de cómo lo dio a conocer el apóstol Juan. En esta célula, en esta primera célula, vamos a dar un poco de introducción, pero también vamos a introducir a Juan. Para poder entender la teología de Juan, en primer lugar te diremos que el Evangelio de Juan es especial, como decía el pastor Domingo. El Evangelio de Juan, en primer lugar, fue escrito posterior a todos los libros. Es más, es el último libro de la Biblia. Fue escrito aparentemente en el año 95. Y tuvo que ser dado de tal manera que ya había pasado Pablo, es decir, Pablo ya había venido y no había sido escuchado. Y para poder entender inclusive a Pablo, viene el Evangelio de Juan. Es decir, viene Juan con su libro, pero es un libro teológico, así le llamamos el Evangelio teológico de Juan. Inclusive le conocemos con el nombre de Juan el teólogo. ¿Por qué? Porque presenta una teología cristocéntrica. ¿Saben ustedes que una de las materias más importantes de teología bíblica es cristología? Y en muchos seminarios no se ve cristología. Pero ahora, con el Evangelio de Juan, ustedes van a entender que Juan lo que trata de hacer es establecer una cristología, un concepto de Cristo, y para poder entender al Cristo ungido, hay que entenderlo como Dios. Si no lo entendemos como Dios, tenemos una semicristología, o una cristología diferente. Muy humanista. Una teología humanista, o arcaica. ¿Verdad? También fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera del tiempo en que en realidad fue hecha. Entonces, ahora bien, muchas personas, incluyendo teólogos, hablan a Juan como que son los evangelios, porque tratan de compararlo con los evangelios sinópticos o los primeros 3 evangelios.
Pero los primeros 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, les llamamos sinópticos porque van siguiendo una sinopsis, van siguiendo un estudio más o menos con el tiempo, aunque no son, tú sabías eso, Domingo, que no obedecen muy bien al tiempo, pero van describiendo más bien un evangelio histórico, es decir, a un Cristo histórico. Por eso Lucas, uno de los 3 sinópticos, que está dentro de la línea, Sí. de la misma tirada, de la misma mirada, dice, como otros han intentado poner en orden la historia. La historia. Quiere decir que lo que él escribió es historia y los demás, menos Juan no está dentro de la historia. No. Porque Juan lo menos que hace es contar todos los milagros de Jesús y dónde nació y de la Virgen María. No, nada. No. Él llega ya con el Dios encarnado. Es lo que trata de establecer, el Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Juan sale de ese patrón y establece una teología cristocéntrica, más bien esa es la base de la cristología en el Nuevo Testamento. Algo ya, como dijo el pastor Domingo, ya establecido, venido ese cumplimiento del tiempo. Y para entenderlo mejor, y fíjense bien, para poder entender tanto la cristología del Nuevo Testamento como para entender la teología y bíblica del Nuevo Testamento, hay que empezar por Juan, aunque fue el último evangelio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Domingo, ¿verdad? El capítulo 1, ¿verdad? Saben ustedes que esa es una gran base. Hay otros capítulos que vamos a ver, muy importantes, que no están en otro lugar, y sobre todo el capítulo 1 y el capítulo 17. Pero entre medio, vamos a ir dándoles a ustedes, vamos a ir manejando capítulo por capítulo, célula por célula, para poder darles los misterios, para poder darles lo que trató Dios de dar a entender ahora con el advenimiento de Juan. Pues bien, ¿por qué especial Juan? Bueno, hay una cosa que también se olvidan teólogos, historiadores. Juan irrumpe en el año, con el Evangelio, cerca del año 95. Eso quiere decir que ya había sido destruido Jerusalén, eso quiere decir que Pablo ya había muerto, quiere decir que ya se habían escrito todas las demás epístolas, y todas las demás cartas, y todos los demás libros, y él irrumpe. Pero es muy importante que sea Juan. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia muy vivencial con Jesús el Cristo. Entonces, a muchos se quedan asombrados cuando nosotros damos conferencias o a nuestros alumnos en nuestra clase de teología bíblica, se quedan asombrados que les decimos, a ver, ubiquen el Evangelio de Juan, ubíquenlo con los demás. Para empezar, necesitamos ubicarlo en el año, después del año 90, cerca del año 95. Entonces, ¿qué hay ahí de problema? De que él ya tuvo la experiencia de todo lo demás. Y ahorita lo vamos a ver. Pero el siguiente punto es que Juan no estuvo en las iglesias judías, es decir, no estuvo en los grupos judíos que estaban en la dispersión, sino estuvo en las iglesias paulinas en Asia Menor. También eso hay que entenderlo. Por lo tanto, ustedes van a encontrar mucho de los secretos y de los enunciados y que Pablo dijo como misterios en las cartas paulinas. Van a encontrar ustedes mucho cimiento en Juan. Además, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así como Pablo dijo a Cristo y a este resucitado, a él muerto y resucitado, es lo mismo. Es lo mismo que también trata de hacer Juan. El Cristo que vino, el Dios que se acercó, que se hizo hombre, que fue a la cruz y que resucitó. Y que nos dejó un legado. ¿Cuál es ese legado? Lo vamos a ir viendo durante estos próximos 21 capítulos, 21 células que tenemos por delante. Y recordemos, así como una bola strike que tiramos, ¿no? Sí. Cuando Jesús dice, Padre y yo somos una cosa. Amén. Imagínate lo que estaba escribiendo Juan ahí. Es exactamente, esa es una de las cosas que vamos a ir viendo. Empezamos con el capítulo 1, Domingo. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pastor. Bueno, y aquí dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí no está hablando de cuando Cristo nació en Belén, no, sino está hablando en el principio, cuando se creó todo. O sea, él hace como quien dice, voltea a ver a quién, a qué libro. A Génesis. ¿Génesis qué? Capítulo 1. Versículo
Sí, cuando dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Él va al Dios creador y eso lo vamos a ir viendo. Él va a llevar ese paralelismo, porque si nosotros queremos ver al Dios, de ahí por eso digo que nace la cristología, tenemos que entenderlo al que está desde el principio. El creador, ese es Dios. Si nosotros no lo vemos a Jesús como creador, tenemos a un Dios menor. Tenemos una deidad en lugar de un Dios. No, cuando lleguemos al yo soy. Amén. Ahí amén. tú verás, eso va a estar tremendo ahí, porque aquí se va a decir Sí. cosas que va a pegar con el yo soy después. Exactamente, que vamos a irlo, ¿verdad? Vamos a irlo compaginando y vamos a ir insistiendo. Nosotros vamos a ir insistiendo y regresando a algunos pasajes, y mucho vamos a regresar a Génesis 1, ¿verdad? Uno del 1, principalmente del 1 al 16. Estudien. Y no nota, pastor, que Sí. cuando dice que el verbo se hizo carne, que es un misterio eso. O sea, Bueno, que sí. estamos poniendo a Dios que Sí. vino a la carne. Sí, Y entonces, dentro de lo que hablamos de los que significa Trinidad, que no está escrito en la Biblia. la palabra Trinidad. Exactamente. Y se está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí se está hablando de que Dios, como lo vemos aquí ahora, porque dice que Él creó todo, pero era, Sí. era la acción. Aquí Así lo es. menciona como la acción de Dios. Así es la acción de Dios. Pero por eso es que dice el Logos. En el principio era el Logos, el verbo. Y eso vamos a irlo definiendo a medida que vamos avanzando en el Correcto, Evangelio de Juan. correcto. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo, él le llama Logos al Evangelio. Es decir, cuál fue la realidad de las cosas, ¿verdad? Para anunciarnos a nosotros. Entonces, ahí está determinado el Logos. El Logos es el que debería de ser y había de venir. Hazte de cuenta, Domingo, que si volteas hacia atrás a Isaías 53, vas a encontrar el Logos. ¿Y sabes en qué verbo está Isaías 53, verdad? Sí, está en pretérito. En pretérito, en pasado, como decimos también en español. ¿Por qué? Porque el que era desde el principio. ¿Y quién era desde el principio? Solamente el Logos. Es decir, ahí lo unifica. Por eso es que es un tratado de cristología. En el principio ya era el Logos. Y el Logos ya estaba determinado que vendría de ser la expresión, dijiste tú, la comunicación, el puente. El Logos, este Logos que está aquí, es muy completo. No nomás es una sola palabra. Ahora, si el versículo 2 dice esto, a ver cómo estudiamos estas dos palabras, ¿ok? Que es la que también juega mucho con la sincronización. Este era en el principio con Dios. Ese es el versículo 2. Sí, Muy este bien. era en el principio con Con Dios. Dios. En el versículo anterior dice era Dios. Y en el Sí. versículo 2 era con Dios. Entonces ahí pones el verbo. Ahí comienzas a visualizar la acción del ungido o la acción del Christos. ¿Me explico? Exactamente. Ya se comenzaba a dar a entender y a visualizar ese anuncio, ese paso, ¿verdad? Que después nosotros lo conocemos como persona, pero no puede ser persona, sino es una acción expresa y motivada por Dios desde el principio. Mi hermano, y recordando toda la trayectoria de la iglesia en 2000 años, Sí, qué lejos se fue poco a poco de la iglesia, de ese Cristo Dios, así es. de ese Jesús que en la tierra vino visible y en carne, pero que era Dios, es Dios. Es por eso es que hay que aprender y por eso que estamos haciendo estas células, para poder desde el principio mostrar que Jesús, que el Christos, era Dios y era con Dios. Si me expliqué, era Dios y con Dios, porque dice, yo estoy en el Padre, yo vengo de parte del Padre, para poder entender ese Logos que está aquí, ¿verdad? Porque eso es, desde luego, que hay que entender muy bien que Juan en el 1 define una palabra muy profunda. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿Tú crees que si un cristiano lee el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, y entonces empieza a ver a Dios en diferentes ángulos, y define a Dios como todo, ¿no? Como hay denominaciones que lo definen que todo es, en Jesús es lo mismo. O sea que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la misma vez. Y lo cree y lo predica. Y otros vienen diciendo que no. Y otros vienen diciendo que es que hay una mezcla de ambos. Y en definitiva no saben definirlo, y muchos Sí. de nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso es un terreno muy santo. Sí. Y no podemos
capsular a Dios en una sola dimensión. No, exacto. Porque Dios es tan grande, tan infinito, tan poderoso y tan sabio, que nosotros tenemos mentes finitas, y aunque está escrito y el Sí. misterio y está revelado, hay que poner el pie con mucho cuidado en la tierra y quitarnos los zapatos. ¿Y sabes hasta cuándo se va a revelar eso? Ajá. Hasta el último versículo del capítulo 21. Ah, no, claro. Todo, durante todo. Ahí está. Pero escuchen el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se Fíjese. está hablando del verbo, ¿eh? Está hablando No del se nos verbo. olvide de eso. Exactamente. Está hablando del verbo. Exacto. Es muy Porque buena, ahí- muy porque- buena aclaración. Porque Génesis 1 dice, y dijo, Ajá, sí, y sí. dijo, y fue hecho. Sí. Y dijo, y fue hecho. Pero aquí está hablando del verbo, porque es Ok. lo que establece en el capítulo, Ok, en el versículo ok, 1. ok. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que el logos, para poderlo entender que era Dios y era como Dios y con Dios, es creador de todas las cosas. Fueron hechas sin Él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pero fíjate muy bien en esto. Regresemos al versículo 2. ¿Nos los quieres volver a leer, Domingo, por favor? Ya que vimos el 3, ahora regresemos al 2. Este era en el principio con Dios. Ok, muy bien. A ver, vamos viendo bien. ¿Cómo es Dios? Dios es inmanente, Dios es perpetuo, Dios es infinito. Si se atreve a decir el escritor que desde el principio era con Dios, solamente podía haber sido uno, un et idem, como decíamos en latín, una y la misma cosa. ¿Sí me expliqué? Es decir, fíjate lo que la mentalidad o la inspiración de Juan al decir, era desde el principio con Dios, nunca han estado diferentes. Oh, espérame, hay muchas denominaciones que ponen a Cristo pero después. fíjate, ahí principio no es que Dios tuvo un principio, ni él tampoco. No, exacto. Sino de no. lo que se hizo. Pero fíjate, irrumpen juntos, pues, ¿no? Claro, Entonces, si claro. irrumpen juntos, son una y la misma cosa. Lo vamos a ir definiendo. Por eso es que en Génesis, cuando Dios va a engendrar a su hijo Adán, dice, hagamos. Sí, sí. Bueno, no. Discúlpame, Domingo. Sí, hay que entender esto con mucho cuidado. Sí, Me voy a desviar un poquito. sí. Déjame hacer ese paréntesis. Hay que entender que la palabra utilizada Elohim, en Génesis, y que se ve como en plural, en el idioma hebreo, y sobre todo en el más antiguo, era un plural para poder explicar el Dios de todos los dioses. Claro, claro. Entonces quedó como si fueran dioses, y nosotros creemos que está hablando a las tres personas que nosotros llamamos de la Trinidad. Pero no es así. Hazte de cuenta que lo que dice él, el Dios de dioses, pues, ¿no? Claro. Es que después en el devenir del pueblo, principalmente del pueblo judío, era para el Dios que está sobre todas las cosas, aunque eso no le haber caído muy bien a Dios. No, ¿verdad? pero incluso, Porque yo no soy uno, incluso ¿no? los mandamientos habla de un solo Dios. Un pero, solo Dios. Pero que no te hagas dioses. Y no te hagas más dioses con minúscula, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es que la palabra a que dice en Génesis se refiere al Dios de dioses, por eso es plural. Okay, bueno. Okay. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, dice, nada de lo que se ha hecho fue hecho. El 4, Domingo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se fijan ustedes qué interesante? Ahora comienza a acercarlo. Es decir, fíjate qué interesante este versículo. Él, el dador de vida, el generador, ¿verdad? El Génesis, era la vida. Pero observa esto, era la luz de la humanidad. Y lo vamos a ir desdoblando, y va a llegar un momento en que él va a decir, yo soy la luz del mundo. ¿Sí me expliqué? No, en este mismo capítulo uno lo menciona. Sí, 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 exactamente, lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque era no nomás como alguien quiere decir, es una luz, es un fuego, etcétera, etcétera. No, espérenme, no, cuidado, con mucho cuidado con eso. Es la luz, es el que da vida, el que dirige, el que hace ver y separa las tinieblas. Ahí lo vamos a ubicar. Número 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjense, luz y no luz. Observen esto. Voy a volver a hacer una analogía. La luz es un cuerpo. En este caso era Dios. Era donde emanan las cosas.
La luz, inclusive la luz que tú conoces, son fotones, se llama, son cuerpos que viajan, cuerpos que inclusive puedes hacer un experimento y poner una luz de un color, hacerlo incidir sobre una pared o sobre un lienzo blanco y va a pintar del color sobre donde esté incidiendo o de la luz que le estés proyectando. Es luz. Pero las tinieblas, ¿qué son? No son cuerpo. No. Las tinieblas es la Ausencia falta de o luz. la ausencia de la luz. Tengan en cuenta eso. Así que en él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres, pero la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque a donde llega la luz ya no hay sombras, ¿verdad? Ya no hay oscuridad. Ahora bien, y comienza a decir en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿A qué Juan se refiere? El Bautista. Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a dejarle ahí un poco. No, pero mira el versículo 10. Bueno, si quieres acercarlo. Dice el versículo 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora dice aquí, el versículo 1, que el verbo hizo todo. Sí. Aquí dice que la luz lo hizo todo. Sí, exactamente, lo acerca, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué también quiero dejarlo un momento hasta ahí? ¿Por qué habla de Juan? Saben ustedes que hay una razón muy interesante, aunque dice que para anunciarlo, pero es porque había una creencia de que Juan podía representarlo. ¿Ustedes piensan que es Juan? No, no soy Juan. Ahí viene. No, entonces él mismo se encargó de decir, no soy yo. Por eso desde un principio, el apóstol Juan, no el evangelista, no Juan el Bautista, el apóstol Juan, el autor del evangelio, él establece que el que venía es para decir no era Juan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Por sí. eso son estos versículos Correcto. como una aclaración. ¿Quieres seguir leyendo? Entonces estábamos en el Sí, terminamos el versículo número 9. En el 9. Ahora, Pero hay que aclarar ese versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho. Pero ¿qué dice el número 10, Domingo? Sí, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso es que dice aquí, que alumbra a todo hombre, pero después dice, no le conoció el mundo. Exactamente. Y a los suyos vino, 11, y los suyos no lo recibieron. Vamos a hacer otro paréntesis ahí. Fíjense, no nos vamos a adelantar demasiado, ni vamos a especular mucho sobre esto, no vamos a obrar mucho en esto. Pero fíjense bien, Juan, aquí hay un misterio revelado. Juan puede decir esto porque está hablándolo ya cuando se habían unido gentiles y judíos, el pueblo judío. No, porque fíjate, el pueblo tiempo. hebreo había sido esparcido ya. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Quiere decir que ya daba por hecho que ya el otro pueblo, la otra fase no lo había aceptado. Claro. Entonces eso lo es muy habían bueno. crucificado y todo. Porque Juan estuvo allí a Y pie lo de dejaron. cruz. No, y lo dejaron. Y lo dejaron. Eso quiere decir, por eso es de que vemos que sí está hecho en un tiempo posterior a las cartas, posterior a los evangelios, puesto que ya habla de que ya había sido presentado y no había sido aceptado. Eso es bueno verlo, Correcto, porque a veces creemos como que lo podemos llevar a la misma altura de los otros evangelios o para ubicarlo en el tiempo. No, aquí Juan ya está diciendo a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Oye, no lo fíjate, recibieron. los compiladores de las cartas, de las epístolas o de los libros que son diferentes a las cartas, ¿no? En este caso, aquí estamos hablando del evangelio, como dicen, ¿no? Están exponiendo la historia, ¿verdad? Y ahora Juan está introduciendo algo que no introdujo ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. Él se va derecho a la divinidad de Jesús. Exactamente. Y se va, inclusive, vamos a verlo más adelante, ni siquiera lo presenta como niño, ni lo presenta en Egipto, ni presenta genealogías. Fíjate lo importante, fíjense lo importante del Evangelio de Juan. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, mas a los que vieron, a los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo ya ahí? Al que creyera. ¿A quién? ¿Pero quién fue ese pueblo? Muy buen punto. En ese momento ya había pasado. Sí, porque recuerda que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén esperando, que eso lo estudiaremos también cuando estemos estudiando
el libro de los Hechos, ¿no? Que hay mucha historia preciosa ahí. Y predican el primer sermón que lo predicó Pedro. Cuando descendió el Espíritu Santo, se convirtieron ahí más de 3.000 judíos, no fueron gentiles. Oye, esto es tremendo, eso. Sí, pero... Yo sé que creyeron. O sea, si tuvieron la primera fase, ¿verdad? La primera creyeron fase. Y empezaron la iglesia. Pero hay una cosa muy interesante, es ver el tiempo. Por otro lado, es ver que ese tiempo, en el año 90 y tantos, 95 pongámoslo, ya estaban conocidos los hechos de Pablo. 2 capítulos, ¿te acuerdas, Domingo, que nos hablan de eso? Efesios capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y qué es lo que nos hablan esos capítulos en lo que tiene que ver con esto? Bueno, 2 pueblos. En primer lugar, el capítulo, cuando el 2 está hablando de que los gentiles no tenían que ver nada, ni con los pactos, ni con Israel, ni con la ley, ni con Dios, absolutamente. Los gentiles por 1500 años no tenían que ver nada con eso. Estaban fuera de lo que significaba pertenecer a un pueblo escogido. Estaban fuera, pero ya de los dos hizo un nuevo hombre Dios. En el capítulo 3 ahora sí establece que esa era la muestra del evangelio, de conocer ya el verdadero evangelio. Pero estamos hablando hasta que viene Pablo. Entonces ahora sí dice, ahora de los 2 pueblos, hace uno, no son 2 pueblos, fíjense, no tengan cuidado, del pueblo judío, pero gentiles son todos los demás pueblos, ¿verdad? Todos los que no son judíos es lo que se denomina gentiles. Ahora para entonces, ya cuando está Juan, está hablando aquí, ahora todos los que cayeron en su nombre, ya era un pacto universal. No, es tremendo, como dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá. Fíjate que es tremendo, porque uno puede hacer aquí un contexto. Cuando Jesús resucita, que le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y le llama hermanos. Así es. Y cataloga a cada uno de ellos con la misma cobertura paternal y divina. O sea, nuestro Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Y eso significa que cuando Jesús terminó, ¿verdad? Ya nosotros somos hijos de Dios. Ya está concedido por el Señor. O sea, ya ahora en este momento lo que trata de decir Juan es que a todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Exactamente. Ya no hay separación. Versículo 14. Y aquel verbo, el logos, fíjense, el logos que era desde el principio, recuerden bien, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Hijo único, pero único, es decir, único en su género, unigénito del Padre. Observen estas palabras, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿quiénes fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración? Bueno, Pedro, no nos adelantemos mucho. No, pero espérate. Sí. Pedro, Juan Elías. estaban los 3 Moisés. Discípulos, Elías y Moisés, ¿ok? Elías y Moisés, y vieron la gloria. Sí. Por eso dice, vimos la gloria. Sí. Como la del unigénito del Padre. Sí. Por eso Dios habló y dijo, este es mi hijo amado. Sí, pero también Él está dando también, no nomás eso, sino también está dando muestras de lo que pasó, por ejemplo, en la resurrección. Claro. Eso también es una gloria. Exactamente. ¿Verdad? O sea, Él ya vio todas esas glorias, ya estaban dadas. ¿Verdad? Pero la mayor gloria que se va a referir Pablo es que hayamos sido hechos hijos de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Está tremendo. Dice, Juan dio testimonio de él, otra vez, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, observen esas palabras, gracia sobre gracia. Sobre gracia. Wow. Viene Dios, viene Logos, se hace hombre siendo Dios. ¿Verdad? Entonces, pero trae 2 cosas, trae gracia y trae verdad. Eso es único para él, ese es el Hijo único, unigénito. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad. Eso nos pone en una posición interesante a nosotros. Analizando la gracia, ¿la gracia son doctrinas y normas y ética moral? ¿Esa es la gracia? No, por supuesto que no. Lo vamos a ir desdoblando. Okay. Porque nosotros, dice, hay unos que se acercan porque dice que debemos de reflejar la verdad. Pero no, espérenme, Él vino siendo gracia y verdad. Pero para que nosotros pudiéramos vivir de gracia sobre gracia. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Así que cuando tú oigas por ahí, hay que ser como Cristo o imitar a Cristo, un momento, lleno de gracia y de verdad, nosotros tenemos que estar bajo su cobija de gracia sobre gracia. Es que la gracia
sobreabunda tanto que si tú tienes el disfrute y la comprensión de la gracia, pero tu carnecita, como dice Pablo, que está viciada con deseos de engaño y te engaña y haces cosas que no debe. El apóstol Pablo está mencionando el caso de alguien que cometió un error. Le dijo, vamos a darle una segunda gracia. Porque la gracia es tremenda, se extiende y se extiende. Vamos a ir desdoblando, 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Una vía, ¿se fijan? Pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Ahí viene a corroborar lo que estábamos explicando hace rato. O sea, podríamos entender únicamente ley, únicamente verdad, Moisés, la ley. Pero él, espérenme, pero él vino con otra cosa. Él vino con gracia y con verdad, pero por medio de Jesucristo. Ahora, observa el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, entonces Él ha dado a conocer. O sea, es como un corolario, como una conclusión. Entonces aquel que vino y se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, ese Dios se manifiesta más allá de lo que somos nosotros. Él viene ahora acercándose, no nomás verdad sobre verdad, ¿sí me explico? Sino era gracia y verdad. Pero observa la posición nuestra. Después lo vamos a ver que la establece muy bonito, ¿verdad? Cuando vamos a ver allá que somos los troncos, somos los pámpanos, ¿verdad? Pero Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Pero ahorita veamos esto. Entonces, gracia, verdad y gracia. Y nosotros, gracia sobre gracia. Es bueno establecer esa exposición, porque si no establecemos nuestra posición, nos olvidamos entonces de logos. ¿Qué sucedió? Eso sucedió después. ¿Me explico? O sea, vamos a irlo viendo, que desafortunadamente, con todas las verdades que viene Cristo y Juan las comienza a ver, Juan también empieza a enumerar todo lo que estaba obstruyendo y todo el camino de restricción y de obstáculos que le ponían a ese Dios lleno de gracia y de verdad. Y no podían aceptar que fuera gracia sobre gracia. Lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo, capítulos 5 y 6. Vamos a verlo ahí. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. No, nadie dice. Pero acuérdense bien, para que tengamos a Logos, ¿qué tenemos que hacerlo? El Hijo único del Padre, que está en el seno del Padre. Entonces, Él ha dado a conocer. Y lo vamos a volver a observar cuando ya estemos por allá, después del 10, 11, 12, 13, 14, ¿verdad? Cuando Él establece eso. Yo les di a conocer al Padre. Y todavía Felipe pregunta, ¿verdad? Danos a conocer al Padre, que no me conocen a mí. Me estoy adelantando, pero está en Juan todo esto. Por eso, vamos a irlo viendo. Vayamos entonces al versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque eso es una pregunta que están haciendo viendo a Juan allí en el Jordán, con aquella autoridad y como alguien que nunca habían conocido porque vivió casi toda su vida en el desierto. Sí. Y la gente no lo conocía. Y de pronto llega y empieza a decir lo que dijo y habló de Jesús como habló. ¿Tú quién eres? Y entonces confesó. Y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. O sea, ¿por qué vienen a preguntarle como diciendo, ¿eres tú el Cristo? Sí, aunque aquí el que está escribiendo Juan diciendo, no, un momentito, espérate. Por eso estamos aclarando, ¿verdad? Sí. Y aquí ahora estamos corroborando eso, ¿verdad? Porque hace mención y luego lo establece directamente. No, miren, ustedes han estado pensando mucho tiempo y a veces han puesto hombres como me podrían poner a mí. No, pero yo no soy, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque también decían que Elías que iba a venir. Entonces, como venía Juan siendo ese duro, Juan el Bautista en realidad fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces decían, entonces eres Elías. Entonces le dice él, ¿qué dice aquí? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. El profeta lo dijo Moisés que venía y que el pueblo tenía que reconocerlo como lo reconoció a él. Por eso algunos dijeron, cuando estaba Cristo allá en la obra de él, en el terreno ya, dice, ¿será este el profeta? ¿Será el profeta? ¿Será Juan? ¿Será Elías? Entonces la respuesta es no, ¿verdad?
Le dijeron, entonces, ¿quién eres? 22. Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con Agua. mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocerán, pues él viene después de mí, y el que viene, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense, dos cosas interesantes, ¿verdad, Domingo? Fíjate muy bien. Le preguntaron, ¿eres pues, entonces por qué tú, si no eres ni el profeta, si no eres el Elías, por qué bautizas? ¿Sabes tú que esa palabra del bautismo es muy misteriosa? Porque no permea demasiado. No está bien establecido en el Antiguo Testamento todo lo que tenía que ver con los bautismos. Lo único que llegamos a saber era el bautismo de los prosélitos, es decir, aquellos que querían convertirse en judíos no siendo judíos, entonces pasaban por un proceso de quedar como ahogados o como muertos en las aguas y renovados, ¿verdad? Que más o menos era lo que Juan estaba tratando de hacer, pero todavía eran símbolos del Antiguo Testamento, todavía eran símbolos porque todavía estamos apenas en los umbrales del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces él dice, es cierto, yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará en forma diferente. O sea, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Sí me expliqué, ¿verdad? Sí, o sea, con Espíritu Santo y fuego. Yo con agua, porque esa es la manera que se hacía en el bautismo de los prosélitos. Claro. Pero llegará un momento en que no se trata de hacer prosélitos. Eso lo vamos a esclarecer a qué venía, ¿verdad? Más adelante. ¿Quieres seguir leyendo versículo 27? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Sí, 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es Bethesda, ¿verdad? Hay un barrio que estaba muy cerquita, 2,5 kilómetros más o menos. Y por ahí pasaba el Jordán. Y por ahí pasaba el Jordán, ¿verdad? En el área de Elín. Ajá. Muy bien. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, oigan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, fíjate, qué tremendo, fíjate. El capítulo 1 dice que Él es el Verbo, después dice que Él es la luz, y ahora dice que es el Cordero. Muy bien. Qué bueno que para poderlo explicar. Bien. En los significados del plan de salvación, dijéramos, hay varios animales. Y para Dios dar a conocer a su pueblo muchas de sus profecías, mucho de su enseñanza, es lógico que lo hacía con lo que existía en el momento. Y ahí era muy común que se pastorearan ovejas, pastorearan cabras, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué era el símbolo en ese momento de un cordero? Tengan mucho cuidado. Muy bien, fíjense muy bien, porque después se puede prestar a confusión. Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque era una persona que venía a hacer por cuenta de otro, directamente, sin preguntar, dijéramos, sin mucho que explicar. Los corderos así eran. Los corderos marchaban y caminaban a donde los llevara el pastor. O sea, donde venía, después Cristo lo establece. Yo vengo a hacer únicamente lo que me mandó mi Padre. Por eso obedezcan. O sea, vaya a los entoles, lo vamos a ver más adelantito. El mandato que yo les di, que es que crean, por ejemplo. Entonces, lo que trata de establecer es que Él era el Cordero, aquel que venía a dar a conocer al Padre como Cordero. Es decir, tal cual. No en forma sustitutiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que en forma sustitutiva no era un cordero, sino era un chivo. Nosotros decimos una cabra, ¿verdad? Un chivo, un macho cabrío. Entonces, verdad que no hay que entenderlo como que el Cordero de Dios es por el Cordero sustitutivo. Un momento, no es exacto, sino es el obediente. Es el que no va preguntando, va a marchar para hacer lo como que dice Isaías, ¿no? Como Cordero fue llevado. Como Cordero fue llevado a no abrió su boca. Eso es lo que quiere decir. Exactamente. Qué bueno que lo traes a colación.
como cordero fue llevado al matadero. Sí, y no abrió su boca. Pero no como sustituto. Tengan Exacto. mucho cuidado. Sustituto no es así. Vamos a verlo después. ¿Y por qué? Porque van a darse cuenta que es bueno separarlo, lo que cuando significa un cordero a que significa un macho cabrío o el sustitutivo. El verdadero sustitutivo nomás podía ser eran dos, ¿verdad? Dos machos cabríos. Después lo vemos. Así es que este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era el primero que yo. Y yo no le conocía, mas que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, el bautizo del agua era para poder manifestar que venía el Cristo, no para otra cosa. No existía una tal conversión en el bautismo, sino era un anuncio de una nueva vida, ¿verdad? ¿Se fijaron? O sea, fíjense muy bien, yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ese es el bautismo de Juan. Y que nosotros hemos creído que ese es el bautismo para salvarte o para sustituir. Hay mucho problema con eso. Porque no tenemos la salvación por el bautismo, sino por la sustitución. No, interesante que como un contexto por la muy redención. bonito que dice que Jesús no bautizaba a nadie. No, ¿por qué? Por redención. O sea, no era para anunciar que venía, ¿verdad? Y también, 32, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, fíjense en dónde permaneció el Espíritu. Sobre él. También ahí hay mucha confusión. Y esto, dice, y el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que cuando el Espíritu en Cristo bautiza, ya no va a bautizar con agua, sino va a bautizar con fuego. ¿Sí me explico? Con fuego consumidor, o sea, que ya consumió va a consumar a la vieja criatura y va a dar a la nueva criatura. O sea, tengan mucho cuidado. Aquí posiblemente a muchos que están empezando les parezcan términos difíciles. A su momento los vamos a aclarar, no se preocupen. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y ahora vamos al 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que los seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, ahora sí fíjense, ahí irrumpe la palabra, el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ahora serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Desafortunadamente para el tiempo, hay muchas cosas que decir. Sí, fíjate, hay algo interesante que puede aplicarse y se sigue aplicando cuando se entiende en el contexto correcto de lo que Dios envía a ser un hijo de Él, cuando conoce y ha sentido ya que es hijo de Dios. Porque Juan comenzó a decir, no soy yo, es Él, y dijo, el Cordero de Dios. Pero por la segunda vez que él vuelve a decirlo, había que por ahí discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos, que cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, dejaron de estar con Juan y comenzaron a seguir a Jesús. O sea, cuando uno presenta correctamente al Cordero de Dios, uno lo que hace es que la persona que lo entiende y lo recibe siga a Jesús. Así es. No al que te llevó a Jesús. Que yo mengue, dijo Juan. Es lo que Pablo decía, Cristo y Cristo crucificado. Amén. O sea, nosotros tenemos que decir en la enseñanza de Juan que todo es llevarnos a la luz que es Jesús, llevarlos al verbo, llevarlos al Dios encarnado, llevarlos al libertador, llevarlos al Cordero, a la puerta, a la luz, a la vida. Vamos a ver muchas cosas. Precioso. Entonces dice, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme.
Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, con quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Oh, creerás mayores que estas y verás. Cosas mayores creerás y verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Interesante que Natanael oyó lo que estaba sucediendo y se pone a orar solito por allá. ¿Y será este el Mesías? ¿Será? Y Jesús, como es Dios, lo vio. Y entonces Natanael se sorprende cuando dice, pero ¿cómo tú sabes que yo estaba? Tú estabas orando allá abajo y yo te vi. Oh, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres Dios. Sí. Y le quiso decir, tú como alguien del pueblo muy especial del pueblo de Israel deberías de conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a darnos cuenta, ahorita desde la próxima célula, que en realidad creían y no creían, fluctuaban, hasta que Cristo resucitó. Dice, entonces creyeron. Por eso es que comienza diciéndole esto a Natanael y comienza dándole un formato para que se sacudieran y pudieran comenzar a ver que él era algo especial, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, lo hizo declarar algo muy interesante, lo hizo declarar que él era el Mesías, ¿verdad? Y eso es de lo que vamos a seguir. Es la primera vez que se menciona en Juan. Es la primera vez que se menciona. ¿Y lo dijo quién? Natanael. Sí. Y el Natanael era un hombre de verdad, dice, un hombre de verdad. En el capítulo 4 vamos a ver cuando la primera vez que Dios lo establece y lo asegura directamente. Qué bueno que han estado con nosotros. Amigos, ¿te gustaría que nos despidiéramos? Amantísimo Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das aquí en este siglo, que estamos ya finalizando probablemente la historia de este mundo, dando a conocer en el real contexto de tu santa palabra al Cordero de Dios, al Hijo tuyo, Señor, al Mesías, a Jesús que se crió en Nazaret, al que nació de la Virgen María, pero fue engendrado por ti, Señor, por obra del Espíritu Santo, que es Dios sobre todas las cosas, como dice Pablo. Gracias, Señor, porque nos has permitido en este capítulo del Evangelio de Juan de disfrutar en cada una de las expresiones que hicieron cada uno de ellos, las verdades ocultas que hoy nos aclaran más lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Recuerden, repasen, estudien y vayan encadenando los siguientes células con el Evangelio de Juan. Muchas de las cosas que le estamos diciendo ahorita, ya estamos dándoles ciertas conclusiones, pero muchas de las cosas que nosotros decimos ahorita, a ustedes lo van a ir viendo cada vez a medida que vayamos avanzando, porque así fue Juan. Juan es como un abanico, y fue abriendo ese abanico, y vayan viendo cada capítulo trae un mensaje. Nosotros pensamos hacer 2 capítulos por célula, pero vemos que hay muchas cosas que decir. Yo creo que todavía una célula con un capítulo va a tomar mucho tiempo. Sí, a lo mejor vas a tener que dividirlo en 2 a lo mejor. Que es larguito, pero entonces sigan la próxima célula. Vamos a continuar con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Qué bueno que han estado con nosotros. Recuerda, estamos muy gozosos. Esas son células dinámicas que producimos de buenas noticias, de gran gozo en el ministerio Conociendo a Dios.